Me permito presentar a ustedes al doctor José Eduardo García Flores. Él es un médico cirujano partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 97-2003. Hizo su internado rotatorio en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González del 2001 al 2003. Su posgrado fue en el programa de especialidades médicas de cirugía general en el Hospital Christus Muguerza, en la Universidad de Monterrey, del 2005 al 2009. Hizo el programa de laparoscopía básica y avanzada en el Hospital Christus Muguerza, de alta especialidad, del 2005 al 2009. Un fellowship de cirugía bariátrica en el Centro de Obesidad y Diabetes Hospital Christus Muguerza, a cargo del doctor Buenaventura Leal González, 2007 a 2009. Hizo el Advanced Bariatric and Metabolic Surgery y el Lab Band System con la acreditación al GAN del 2009. Una actualización y controversias en el sistema de banda gástrica ajustable y balón intragástrico en julio del 2009. Para la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica en París, Francia, 2009, en Los Ángeles, 2010 y en Los Cabos, 2010. Pertenece a la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, a la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, al Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, a la Society of American Gastroenterology and Endoscopic Surgeons. O sea, híjole. Pero sí me entendieron. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Tiene un titipuchal de cursos, según veo aquí, congresos, etcétera. Y bueno, así sin más, tiene muchas publicaciones también. Sin más preámbulo, y ya que vamos un poquito retrasados, y pues ya lo conocemos y van a ver lo excelente de su plática, pasamos a darle la bienvenida al doctor. Por favor, un aplauso. Buen día. Vamos a hablar un poquito acerca del seguimiento del paciente posbariátrico. La obesidad en México se ha incrementado en forma exponencial, al igual en todo el mundo. Asimismo, se ha aumentado la cantidad de pacientes que han tenido cirugía bariátrica, de tal forma que cada vez en su consulta van a ver una mayor cantidad de pacientes que han sido operados o que están por operarse. Y es importante saber qué buscarles, identificar factores de riesgo para evitar una complicación mayor. Según los Institutos Nacionales de Salud, en el 91, se demostró que nada más la cirugía ha demostrado resultados a largo plazo para el tratamiento del paciente con obesidad severa. Lo ideal es el tratamiento médico, dieta y ejercicio. Desafortunadamente, solamente 3 de cada 100 van a lograr bajar y mantenerse delgados con ello. Es por ello que empezó el auge de la cirugía bariátrica y desde entonces ha mostrado buenos resultados, con excelentes seguimientos. Tenemos estudios de investigación con seguimientos que van desde 1960 a la fecha, que fue cuando empezó esto, y se ha demostrado gran seguridad en el proceso, siempre y cuando el paciente lleve un adecuado seguimiento. Es por eso la importancia de esta plática. Para algunos pacientes es bien importante encontrar la manera de hacer un cambio. La cirugía es un parteaguas, la cirugía no es mágica, la cirugía no los va a hacer delgados de la noche a la mañana, pero les va a permitir llevar a cabo un programa de nutrición, un programa de dieta, un programa de ejercicio, modificar su estilo y calidad de vida, modificar sus hábitos alimenticios para que estén delgados y se mantengan delgados. Pero hay pacientes que toman la cirugía como algo mágico. Me operé y no volví a ver a mi médico ni a ningún otro médico. No tomé mis suplementos, no hice mi seguimiento, no hice mis revisiones, y es cuando aparecen todas las catástrofes que yo creo que todos conocemos de la cirugía bariátrica, que a todos nos da miedo
O dicen, no, te vas a operar y ten cuidado, te vas a morir. Nos ha tocado pacientes que le dicen, vas a vivir 10 años porque estás operado. La realidad es que no es así. La realidad es que si el paciente lleva un buen seguimiento, tiene la misma calidad de vida e incluso mejor que aquel que no tiene cirugía. Esa es la importancia de conocer cómo funciona la cirugía, entenderla y llevar adecuado el seguimiento. El problema es que nosotros operamos el estómago, no operamos la cabeza. El día que modifica el paciente sus hábitos de alimentación, ese día se acabó la obesidad. Actualmente somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Nos gana Estados Unidos, pero en 5 años más los vamos a superar, porque somos el primer lugar en niños, segundo lugar en mujeres. Entonces, cuando cambie la generación, vamos a ser el primer lugar a nivel mundial en obesidad. Es por eso que tenemos que resolverlo, tenemos que ver la manera de prevenir esta enfermedad. La cirugía no es la cura a esto. La cirugía se vuelve prohibitiva en muchos lugares por los costos que implica. Tenemos que buscar solucionar la obesidad infantil para prevenir la obesidad en un futuro. Esa es la clave y esa es la meta que tenemos que buscar como personal de salud, combatir la obesidad infantil. ¿Es especial un paciente con cirugía bariátrica? En general, no. Se enferma de todo lo que pueden enfermarse todos los demás pacientes, tiene el mismo riesgo. El mismo riesgo de tener una apendicitis, de tener una colecistitis, de tener intestino irritable, de tener una neumonía, de tener lo que quieran, lo puede tener el paciente posbariátrico. ¿El resultado de esa enfermedad va a ser igual o va a ser diferente que en el paciente normal? Generalmente no. Si el paciente está en un buen seguimiento, tiene una buena suplementación, sus laboratorios son normales, va a ser la misma evolución que el paciente que no tiene cirugía. Hay cosas que mejoran inclusive con el paciente que tiene cirugía bariátrica. Dígase un embarazo. El paciente que se embaraza después de una cirugía bariátrica le va mejor que si se hubiera embarazado estando gordito. Aquí tenemos que saber qué tipo de cirugía tiene un paciente. Si es una cirugía restrictiva, si es una cirugía malabsortiva, si es una cirugía que tenga las dos. Tengo que saber cuándo se operó ese paciente y tengo que saber si ha estado en contacto con la persona que lo operó. Saber en dónde se operó, saber cuánto tiempo estuvo en esa recuperación. Normalmente el paciente se opera y sale en 1 o 2 días del hospital. Si el paciente dice, oye, me operaron y salí en 1 mes del hospital, algo no estuvo dentro de lo esperable. Eso es importante, o son datos que tenemos que saber siempre que vemos a un paciente operado. El seguimiento del paciente posoperado es un tratamiento multidisciplinario, no es nada más del cirujano. Aquí juegan todas las especialidades, incluyendo medicina interna, cardiología, neumología, psiquiatría, rehabilitación, incluyendo el cirujano plástico, para aquel paciente que bajó tanto de peso, que tiene demasiados colgajos en la piel, que ya se vuelve algo incapacitante y que tiene que corregir. ¿Qué vamos a ver en el control del paciente que bajó de peso o que tiene una cirugía bariátrica? ¿Qué porcentaje lleva de su exceso de peso? ¿Qué es el exceso de peso? Nosotros calculamos a peso ideal, cuántos kilos tiene de más, y en base a eso calculamos un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje de ese exceso de peso ha perdido? Se considera que una cirugía bariátrica es exitosa si el paciente pierde más del 50% de su exceso de peso, y que es una falla si pierde menos del 50%. Es decir, no todas las cirugías te van a llevar a pesar 60 kilos, o dependiendo de lo que pesa el paciente. Pero si logró bajar 30, 40 kilos, ya se considera exitosa. Y la siguiente parte le va a tocar al paciente en base al ejercicio y la dieta que haga. Vamos a diagnosticar y controlar complicaciones, primordialmente de tipo nutricional. Vamos a tener un repunte en algunas enfermedades que ya están olvidadas, que ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a ver la evolución de las comorbilidades. Si mi paciente que se operó tenía diabetes, si tenía hipertensión, ácido úrico, etcétera, ver cómo mejoró, si realmente mejoró o no ha mejorado, si hay que controlarlo. Muchos pacientes que se operan después de una cirugía, que fue diabético y sigue tomando medicamentos, empiezan con hipoglicemias y hay que suspender antidiabéticos aunque nos duela suspenderlos porque se mantienen euglicémicos, pero no dejan de ser diabéticos, siguen siendo diabéticos pero controlados, y ese seguimiento tenemos que dárselos como medicina de primer contacto. La progresión de la dieta
qué tan bien se está alimentando, los suplementos, vitaminas, proteínas, qué tan bien o qué tan mal está comiendo. En algunos pacientes valorar si ocupan un apoyo psicológico. Hay que recordar que el alimento es un factor liberador de estrés. Si yo le quito un factor liberador de estrés, hay pacientes que no lo soportan y que sustituyen la comida por otra cosa, generalmente alcohol. Entonces hay que tratar de identificarlo para brindarle el apoyo psicológico. Hay pacientes que no se reconocen, se ven en el espejo y dicen, es que no soy yo. Van a comprar ropa y siguen yendo a las 3XL, siendo que ya son talla M. A veces esos pacientes necesitan un apoyo psicológico. Normalmente, lo correcto es que todos los pacientes, antes de someterse a una cirugía, sean evaluados desde el punto de vista psicológico. Eso es lo correcto. Desafortunadamente no todos lo hacen porque eso te cuesta. Pero el protocolo, como debe ser antes de operarse, es una evaluación psicológica. Si el psicólogo o psiquiatra considera que no es apto para soportar los cambios que implica la cirugía, no lo debes operar, porque se va a meter en un problema y nos va a meter en un problema a todos los demás. Sus exámenes de laboratorio, y algo bien importante que el paciente no toma en cuenta es el ejercicio. Tiene que hacer ejercicio una vez que se opera. El operarte es un cambio de vida, son 180 grados. Te va a modificar la dieta, te va a modificar cómo comes, cuánto comes, cada cuánto comes, pero también tiene que modificar tu actividad física. Someramente vamos a explicar un poquito los procedimientos aprobados por las asociaciones americanas. No todas las cirugías que hay para bajar de peso están aprobadas. Hay algunas que están en fases experimentales que no deben hacerse salvo que estén dentro de un protocolo de investigación, como son la aplicatura gástrica, como son los tratamientos endoscópicos para bajar de peso. Todos esos son procesos que van en investigación. Hay gente que los ofrece aquí en Monterrey, sale muy barato, pero no está normado, no está arreglado, no sabes qué va a pasar con esos pacientes y están dentro de un estudio de investigación. Y los primeros avances que hay de esos protocolos es que les va muy mal. La banda gástrica ajustable es el procedimiento que más se hace en todo el mundo porque es el más barato, es el más sencillo, es el más rápido. Es un procedimiento meramente restrictivo, no se modifica en absoluto la anatomía del tubo digestivo y consiste en colocar una prótesis en el tercio superior del estómago para dividir el estómago en dos porciones. Una pequeña, que es el reservorio gástrico, que va a medir 40 mililitros, y el resto del estómago más grande. Es una cirugía completamente reversible, se quita la banda y todo queda en su lugar tal cual. Se mantiene íntegro el tubo digestivo, tiene un puerto que permite ajustar y desajustar. Aquí es importante conocer que no toda lo que ponen aquí en Monterrey tiene puerto. Aquí ponen un tipo de banda entre comillas que no tiene puerto, es una liga que ponen a nivel del estómago. Esa no hay manera de desajustar y desajustar. Si le llega un paciente vomitando y le dicen me operé en el Hospital San Lucas, no le van a poder hacer nada. Ese paciente tiene que entrar a cirugía o tiene que entrar a una endoscopia. Si tengo una banda gástrica ajustable, tengo una lap band, tengo una Optec, etcétera, ese paciente ustedes lo van a poder desajustar. El puerto se palpa subcutáneo. Si ustedes tocan el abdomen van a tocar el tamborcito y se puede desajustar muy sencillo. A veces les va a tocar, va a llegar a la consulta alguien que está vomitando y dicen, oye, no encuentro a la persona que me operó, necesito que me soluciones el problema. Para desajustar nada más fijen el puerto y con la aguja nunca se van a pasar. El puerto tiene un fondo metálico, entonces por más que pique no van a llegar al abdomen. Y siempre que apunten la aguja, apúntenla hacia abajo para no picar el conector. Es algo muy sencillo de hacer, se puede hacer en el consultorio con el paciente acostado, con una aguja de 5 mililitros se desajusta. Pero hay que saber que sea una banda ajustable. Otra cirugía que tiene un poquito menos de tiempo de estarse haciendo es la manga gástrica o SLIP. Es un procedimiento restrictivo, pero que tiene modificaciones metabólicas. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en hacer una gastrectomía, resecar el 80% del estómago para dejar un tubo de estómago que va a medir 40 mililitros. Aquí no se deja cuerpo extraño, no es necesario ajustar, desajustar, no hay malabsorción, no se genera ninguna anastomosis. No, los estudios más largos que tenemos son de 10 años, pero los resultados son bastante satisfactorios. El riesgo más grande de esta cirugía es la fuga de la línea de grapas, que una grapa se abra y tengas por ahí una fístula gástrica. Es un riesgo muy bajito, cercano al menor al 0.5%,
pero es importante identificar. Y el segundo riesgo que tenemos es la falla en la pérdida de peso, porque el estómago es un músculo, es algo elástico. Si el paciente se propone, puede hacerlo crecer y hacer que fracase la cirugía. Sin embargo, la tasa de fracaso de esta cirugía es menor al 5%, aún así tiene una tasa de resultados muy buena. Y la cirugía más vieja o el gold estándar del tratamiento de la obesidad es el bypass gástrico. Esta cirugía se empezó a hacer en 1965 en Estados Unidos. Es la cirugía sobre la que más sabemos, sobre la que más conocemos, con la que tenemos estudios a muy largo plazo de seguimiento. Es un procedimiento que combina la restricción y la malabsorción. No hay cuerpo extraño, el riesgo es que pueda fugar, tiene riesgo de deficiencias nutricionales si el paciente no sigue el protocolo, y consiste en formar un pequeño reservorio gástrico al dividir el estómago en 2 porciones. Posteriormente dividimos el intestino y hacemos una anastomosis entre el estómago y el intestino para hacer un puente, de tal forma que en esta zona y en esta zona no se va a absorber nutrientes. La absorción de nutrientes empieza en donde se unen de nueva cuenta los intestinos. De esta forma el paciente come poco, absorbe menos cantidad de calorías y es por eso que es la técnica más exitosa. Estos pacientes no toleran adecuadamente el azúcar, entonces si comen azúcar se van a marear, van a tener un dumping y eso les va a condicionar que eviten los alimentos ricos en carbohidratos. Si comen grasas no se va a absorber adecuadamente y les va a pasar lo que les pasa con el Orlistat. Van a evacuar grasa, van a tener estatorrea y tienden a evitar la grasa. Otra ventaja es que al resecar el fondo gástrico, al separarlo, disminuimos la producción de grelina y de esa forma el paciente no tiene hambre, se le quita el apetito. De igual forma con la manga gástrica, es una de las ventajas más grandes que tiene el procedimiento. Y es una de las desventajas más grandes porque el paciente, si quiere, puede no comer en todo el día y no va a sentir nunca hambre. Se puede llevar perfectamente sin problemas un día. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que se va a operar? Va a llegar con ustedes le sugirieron que se operara o le comentó el paciente, oye, me voy a operar, pero ustedes van a ser sus médicos de confianza, al final de cuentas son los médicos que más conoce el paciente y siempre les van a pedir la opinión de si vale la pena, no vale la pena, qué tienen que hacer, y es importante saber qué hay que hacer con el paciente que ya se decidió a operar, que ya entró un protocolo, que ya sabe que se va a operar, qué tenemos que prepararle. El ejercicio previo a la cirugía, mientras más tiempo haga de rehabilitación, mejores resultados va a tener después de la cirugía, disminuimos el riesgo de trombosis venosa. La higiene preoperatoria, el baño previo a la cirugía, su higiene normal, cuidado de los pliegues para evitar que tenga infecciones en la piel que nos dificulten la cirugía. Vigilar en pacientes que tienen demasiado sobrepeso en el área de los pliegues, muchas veces tienen infecciones micóticas que se tienen que resolver antes de la cirugía. Muchas veces las identifica el cirujano, pero como médico de primer contacto tenemos que conocerlo. En cuanto a medicamentos, si le llega un paciente que se va a operar, ¿qué tiene que evitar antes de una cirugía? Lo que siempre ya sabemos, la aspirina, vitamina E o cualquier suplemento natural, entre comillas. Generalmente llevan componentes que producen discrasia sanguínea, que producen aumento de tiempo de sangrado. No modifican los tiempos de coagulación, pero sí no modifican la efectividad de esos tiempos. Suspender tabaco. Un paciente que se va a operar tiene que evitar fumar y ya no va a volver a fumar después de la cirugía. Si fuma se va a condicionar o va a tener problemas. Desde úlceras gástricas que se pueden perforar, migraciones en el caso de la banda gástrica. Entonces el tabaco es algo totalmente prohibido. El alcohol hay que evitarlo durante el primer año después de una cirugía. No está prohibido, pero se recomienda evitarlo en este primer año por la pérdida rápida de peso en lo que se alcanza la estabilidad del organismo. Y atención a cualquier otra enfermedad que tenga el paciente. Si es diabético, tenerlo lo mejor controlado posible antes de la cirugía. El paciente ya se operó. ¿Qué va a hacer la primera semana y qué tenemos que identificar la primera semana? Tiene que caminar. Un paciente que se opera y que no se mueve, le incrementas el riesgo que tenga una trombosis venosa profunda. Un tromboembolismo pulmonar, que es la complicación más severa que pudiera tener esta cirugía. Caminar, puede subir, bajar escaleras, evitar los reposos prolongados, tiene que estar haciendo ejercicios con inspirómetro, tiene que estar bien hidratado. Un paciente que está operado y tiene náusea, el primer
diagnóstico que tenemos es que está deshidratado. Hay que valorar integridad de mucosa, si se ve deshidratado, hidratarlo por boca, si no se puede, canalizarlo e hidratarlo. Tiene que evitar el uso de popotes, porque eso hace que trague aire y se va a sentir mal. Los cuidados propios de las heridas y la dieta que se le proporciona al paciente. La dieta que se le proporciona a un paciente recién operado invariablemente implica 3 semanas de dieta líquida en prácticamente todos los centros. Y dieta líquida es la consistencia que el líquido tiene que caber por un popote. Esa es la característica primordial de la alimentación. El paciente que se opera, su principal factor de riesgo es salirse del plan nutricional, porque se desesperan. Traten de llevar dieta líquida 3 semanas, es prácticamente imposible. Aunque no tengan hambre, se desesperan con los sabores y quieren sentir la sensación de masticar. Entonces es muy factible que el paciente les pregunte, oye, ¿y si lo mastico en la boca y me lo hago agua? Hay que decirle que no, tiene que ser líquido antes de entrar a la boca. ¿Qué datos de alarma tienen en un paciente que los visite y tiene una semana de operado o antes de una semana de operado? El principal foco rojo es fiebre. La fiebre nunca va a ser normal. La fiebre solamente es esperable o algo sencillo en las primeras 48 horas, que se puede deber a una telectasia. Después de las 48 horas, si el paciente tiene fiebre, tienes que pensar en que tenga una fuga, una fístula gástrica. Si es una cirugía que ameritó resección gástrica, como es el bypass, como es la manga gástrica. Si el paciente llega con dolor torácico o disnea, si está vomitando o con náusea. El dolor torácico o disnea, obviamente pensando en un tromboembolismo pulmonar. Si el paciente dice, oye, estoy bateando para respirar, me acaban de operar hace 5 días, es urgencia para que vaya al hospital, pensando en un tromboembolismo. Vómito, náusea, significa obstrucción al flujo de salida. El paciente no debe vomitar después de una cirugía. Si está vomitando es que algo se pudo haber estenosado, pudo haber tenido un hematoma de la línea de grapas que obstruyó el flujo de salida y es un paciente que se te va a deshidratar. Entonces tiene que ameritar tratamiento urgente. Dolor demasiado intenso, cualquier cambio en las heridas, hablamos en cuanto a infección. Y si tiene un drenaje, identificarlo. Cuando un drenaje se ve anormal, es bien fácil de identificar, se ve color café con leche. Si ven un drenaje y se ve café con leche, definitivamente tiene una fuga gástrica. Y es un paciente que amerita manejo urgente. Estos pacientes muchas veces llegan caminando al consultorio, ustedes los ven y no trae nada, se ve mejor que yo. Pero te dice el paciente, oye, fíjate que me comí algo sólido, tuve un poquito de dolor, empecé con algo de temperatura y el color del drenaje cambió. Lo checan, palpan el abdomen, no van a palpar abdomen agudo, no van a palpar vientre en madera, va a haber prácticamente nada de rebote. Es bien raro que un paciente tenga rebote, tendría que tener una semana con la fuga. Lo que van a notar es que si le checan pulso va a estar taquicárdico y va a estar polimneico. Si eso se presenta, es una urgencia quirúrgica para que regrese con el cirujano que lo operó o bien que busque atención quirúrgica inmediata. La náusea y vómito en el paciente posquirúrgico. El paciente que se opera generalmente va a presentar una etapa de vómito en lo que se presenta la adaptación. En la primera semana no es normal, después de la primera semana es difícil que sea secundario algún problema, pero es importante identificarlo. La primera causa por la que el paciente vomita es por la técnica de la alimentación. Hay que recordar que las capacidades que dejamos en los 3 procedimientos son de 40 a 50 mililitros, entre 1 onza a 2 onzas máximo. Y todos los tubos que dejamos tienen una forma de embudo. Son amplios en la parte superior y se van adelgazando conforme se vacía. De tal forma que si el paciente come muy rápido, toma popotes, mezcla líquido y sólido al mismo tiempo, es muy factible que vomite. El primer paso es decirle, vas a servirte en plato más pequeño, vas a comer más despacito, te va a llevar 45 minutos a 1 hora a comer, no vas a mezclar sólido y líquido al mismo tiempo, tiene que pasar por lo menos 30 minutos entre una cosa y otra. Y si con esos cambios no mejora, ya pasamos al siguiente paso. Muchos tienen sensibilidad aumentada a los olores. Ya no toleran lo que huele dulce, ya no toleran lo que huele grasoso. Y eso también produce náusea. Y eso también es un factor que si ese paciente me llega, oye, tengo 2 meses de operado, tuve mucha náusea, no tolero los olores, hay que pensar en una deficiencia de vitamina B1 y suplementarla. Es uno de los principales síntomas. Como hemos comentado, la deshidratación
y en el paciente recién operado una inflamación del reservorio gástrico. Si está inflamado el reservorio gástrico, lo primero que hay que hacer es que tome líquidos calientes. Lo caliente en el caso del estómago desinflama, lo frío inflama. Entonces es bien importante que el paciente, si estoy vomite y vomite, el primer paso es tomarse un té caliente y ver si tolera. Si tolera el té caliente, se va a desinflamar. Si no lo tolera, hay que buscar atención por su cirujano. Hay que aumentar o dar dosis completas de inhibidor de bomba de protones. Nosotros ya probamos todos los inhibidores de bomba de protones, no es marca, pero el que mejor funciona en el paciente operado es el esomeprazol. Es el que ya probamos todas las marcas, porque unos son más sencillos de disolver, otros son más sencillos de tomar, otros vienen más chiquitos. El que mejor funciona es el esomeprazol. Y la dosis completa son 80 miligramos al día en un paciente que esté inflamado. ¿Cuánto tiempo? Una semana. 7 días, al terminar la semana, otros 14 días a la dosis de 40 miligramos. Y generalmente con esto se desinflama por completo. De hecho, el paciente al darse de alta se va de 2 meses después de la cirugía tomando el esomeprazol para controlar el proceso de secreción. Aun y cuando la cantidad de estómago que queda es muy pequeña y la producción de ácido se disminuye considerablemente, hemos visto que esto se desinflama perfectamente con el esomeprazol. Esa es la siguiente maniobra que se puede hacer. Si es una obstrucción del flujo de salida en un paciente que está operado de bypass o que está operado de manga, tienes que pensar que pueda tener edema de las anastomosis, un hematoma, que algún punto de sutura haya agarrado las dos paredes y que esté obstruyendo por completo, o que se haya torcido el tubo. Entonces son urgencias quirúrgicas que tenemos que identificar. Es más factible en un paciente que tiene banda, el que esté vomitando no es tan urgente como en un paciente que tiene bypass o tiene manga. En un paciente que tiene manga o bypass que vomite, implica que hay algo que no está bien, que hay alguna alteración estructural que tienes que modificar o alguna alteración desde el punto de vista nutricional. El paciente de banda es más factible que vomite, porque si se inflama, se produce edema de la mucosa gástrica que cierra el paso. Y eso es lo más sencillo de solucionar, desajustando esa banda. Se puede dar una prueba al paciente. Generalmente el paciente le va a decir, oye, te voy a desajustar, no quieren, porque nunca habían bajado de peso, apenas están empezando a bajar de peso y le dice, oye, te voy a desajustar. No quiero que me desajustes, dame tratamiento. Se les puede dar una prueba terapéutica, no más de 72 horas, con el inhibidor de bomba de protones a doble dosis, 80 miligramos por día, un procinético, generalmente usamos la cisaprida, que es en polvo, o bien, y la otra opción que tenemos es aplicar una dexametasona intramuscular. Y muchos pacientes logran desinflamarse con esto, tolerar bien, y aquí es bien importante regresar a dieta líquida. Si el paciente le llega inflamado y le dices, bueno, te voy a dar tratamiento, tienes que hacer una semana de dieta líquida. Si en 72 horas no se desinflamó, no se va a desinflamar, y hay que desajustar esa banda. Y en un paciente que ya tiene más tiempo de operado, hay que pensar también en una obstrucción intestinal. Hay que recordar que es una cirugía abdominal. Cualquier cirugía abdominal que hagamos produce adherencias. No sabemos quién va a hacer adherencias y quién no. Y no hay ninguna maniobra que como cirujanos podamos hacer para evitar adherencias. La única maniobra que podemos hacer para evitar adherencias es que la cirugía sea por laparoscopia. Pero de ahí en fuera, cualquier paciente puede hacer adherencias. Y otro problema son las hernias internas, que vamos a ver más adelante en aquel paciente que tiene bypass. Los pacientes les van a consultar por el hábito intestinal, por diarreas, por evacuaciones, por estreñimiento. En la primera semana hay que vigilar por melena o hematoquesia, sobre todo si se hizo un procedimiento como manga gástrica o bypass. ¿Por qué? Porque puede estar sangrando. Puede estar sangrando, toda la línea de grapas puede sangrar y el paciente va a presentar diarrea o va a presentar hematoquesia inclusive. Entonces es lo que tenemos que identificar. Puede haber estreñimiento en el paciente recién operado hasta por una semana. Este paciente va a llevar una dieta líquida, baja en residuo una semana previa a la cirugía, no va a comer durante 2 días, es normal que pueda pasar una semana sin evacuar. Ya más de una semana ya implica el uso de laxantes no irritantes como la lactulosa, el plántago, etc. En ocasiones el paciente va a presentar, o más bien, las evacuaciones pastosas o líquidas en algún paciente, sobre todo que tenga bypass, es normal. Hay que recordar que hay mala absorción. Va a llegar mayor cantidad de alimentos sin digerir al colon y va a presentar una diarrea parcial, entre comillas. Si el hábito
era que evacuaba una vez al día, a lo mejor va a evacuar 3, 4 veces al día en esta consistencia. ¿Qué no es normal? Que tenga diarrea, que te diga, oye, ¿cómo? Y evacúo agua. Eso no es normal. Y es algo que tenemos que identificar. ¿Qué causas tenemos de diarrea en ese paciente? Una es sobrecrecimiento bacteriano a nivel de intestino delgado, sobre todo en el paciente que tiene bypass. Hay que recordar que la producción de ácido disminuye considerablemente. La producción de ácido en intestino delgado mantiene a raya el sobrecrecimiento bacteriano. Si el paciente te presenta mucha diarrea, aumento en la producción de gas, tienes que pensar que puede existir un sobrecrecimiento bacteriano y se tiene que tratar. Es un tratamiento. ¿Con qué se trata? Con rifamixina, a dosis de 400 miligramos cada 12 horas por 14 días, para eliminar el sobrecrecimiento bacteriano. Este medicamento funciona exclusivamente a nivel de la luz intestinal, no se absorbe. Se llama Flonorm, es el nombre comercial, como lo encontramos aquí en México, y vienen de 200 miligramos. Si le llega un paciente con bypass que le dice, oye, la queja principal va a ser diarrea, aumento en la producción de gas y que el gas huele mal. Dice, oye, tengo estos 3 síntomas, hay que pensar en algo que el sobrecrecimiento bacteriano, pero en intestino delgado. Y el manejo va a ser con esto. El Flonorm, 400 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y generalmente con esto se va a resolver el problema del paciente. Junto con el Flonorm tenemos que dar un probiótico. Puede ser el Floratil, puede ser Yakult, puede ser cualquier cosa de este tipo. Hay que vigilarle la calidad de la alimentación. Obviamente si el paciente dice, tengo diarrea, pero estoy comiendo exceso de grasas, exceso de carbohidratos, poca proteína, la causa no es un problema de sobrecrecimiento bacteriano, la causa es la dieta del paciente. Entonces una de las principales maniobras que tenemos que hacer es modificar la dieta de ese paciente. Otra molestia relativamente frecuente del paciente que tiene un bypass gástrico es el aumento en la producción de gas. Hay que recordar que los alimentos no se van a digerir al 100%, van a absorber entre el 40 al 70% de los nutrientes. El restante cantidad de alimentos va a pasar como residuo al colon, se va a fermentar y va a incrementar la producción de gas. Entonces la primera maniobra que tenemos que hacer en un paciente que se queja con aumento de la producción de gas o aumento en el olor del gas es vigilar el consumo de carbohidratos, grasas, leguminosas, sorbitol, leche entera, porque son causas de que se produzca aumento en gas. Es decir, con las modificaciones dietéticas generalmente se resuelve este problema. ¿Qué podemos hacer para prevenir este problema? Va a ser el masticar despacio, evitar los popotes, evitar tragar aire, evitar las bebidas carbonatadas, el aumento de los probióticos, por ejemplo, que se tome un Yakult cada 12 horas. Con esto mejora considerablemente la producción de gas en un paciente que tiene bypass. Y el uso de simeticona. Esas son las estrategias que tenemos para el paciente que la queja que va a llegar con ustedes de consulta es: tengo un aumento en la producción de mis gases y mis gases huelen muy mal. Estas son las primeras maniobras. Si con esto no se modifica, pasamos a pensar en un sobrecrecimiento bacteriano y empezamos el tratamiento con el antibiótico. Estos son ya complicaciones quirúrgicas, pero es importante identificarlas. La complicación más temida de una cirugía gastrointestinal es que te fugue el estómago. No es la más grave, pero es la más temida, es la que más lata te puede dar. Pero si la identificamos a tiempo, se resuelve sin ningún problema. El tiempo de presentación es entre el 5º al 10º día. Es decir, el paciente que está operado, el periodo de riesgo que tiene son los primeros 10 días después de una cirugía. ¿Por qué 10 días? Los primeros 3 días son la técnica del cirujano. Si una fuga te presenta los primeros 3 días, es que faltaron puntos de sutura, o falló la grapa, o falló algún problema de la técnica. Si tenemos una fuga al 5º, al 7º día, es porque quedó tensas esas anastomosis, o quedó tenso el tejido. Si tenemos una fuga al 10º día, es por isquemia. Entonces ese es el periodo de riesgo que tenemos que vigilar al paciente. Y este periodo de riesgo es lo que nos obliga a dejar una dieta líquida por 3 semanas y es lo que nos condiciona la importancia de esta dieta líquida. ¿Para qué? Todos los sistemas que formamos cuando hacemos una cirugía bariátrica son sistemas de alta presión. Al momento que pasa el esfínter gastroesofágico, la presión que se genera sobre el ángulo de His es muy importante.
Lo que tratamos con la dieta líquida es que no dure nada en ese estómago y se vacíe lo más rápido posible para disminuir la presión. Es por eso la importancia de esta dieta. En una manga gástrica puede haber síntomas hasta el día 17. ¿Por qué? Porque es una línea de grapas muy larga. Es una línea de grapas muy larga que puede tener isquemia, se puede necrosar la pared, pero no dar síntomas, hasta que se desfacela el tejido, que puede pasar dentro de los primeros 20 días de la cirugía. Esos son los periodos de riesgo y es cuando tenemos que pensar en esto. Si veo un paciente que ya tiene un mes de operado y piensa en una fístula, la verdad es que es muy difícil. Si ya pasamos este periodo, prácticamente esa posibilidad se puede descartar. El cuadro clínico del paciente con fuga es fiebre, taquicardia y polipnea. Esas son las tres cosas que tienen. La mayoría no tiene dolor, la mayoría no tiene molestias, la mayoría está caminando sin problemas. Se dieron cuenta porque traen temperatura o porque tuvieron un poquito de dolor al comer, pero es algo mínimo que se les quitó espontáneamente. Pero cualquier paciente que tenga fiebre, taquicardia, polipnea, tenga menos de 15 días de operado, el diagnóstico es una fístula y se tiene que hacer el mismo. Generalmente lo hacemos con tragos de contraste hidrosoluble. Si alguna vez le piden un trago o piensan en una fístula y le van a ordenar un estudio, tiene que ser contraste hidrosoluble. Jamás se lo pidan de bario. Si se lo piden de bario, el bario es muy irritante en la cavidad abdominal. Y si tiene una fístula, se va a salir y va a ser un absceso. Si es contraste hidrosoluble, no pasa nada. Inclusive, aunque tenga una fístula, formó un absceso, si lo diagnosticaron con hidrosoluble, se puede hacer tratamiento percutáneo. No todos los pacientes que tienen fístulas se vuelven a reoperar. De hecho, de los pacientes que hemos tenido con fístulas, yo creo que tenemos más de 3 años de no reoperar a uno. Todos se manejan médicamente. Se diagnostica a tiempo, prácticamente no hay salida de material hacia el exterior, se deja en descanso ese tubo digestivo, se ponen antibióticos de amplio espectro, nutrición parenteral o nutrición enteral y el paciente se soluciona la fístula. La clave es el diagnóstico temprano. No que le llegue con fiebre, le den antipiréticos, porque no trae dolor, está caminando normal, lo van a ver sin ninguna molestia. Entonces, si llega con fiebre es algo urgente de diagnosticar. Si el paciente todavía tiene drenaje, pueden hacer ustedes una prueba terapéutica. Si no tienen hidrosoluble, pueden hacer una prueba. Pueden usar azul de metileno, pueden usar un Gatorade de uva, jugo de betabel, algo que se vea de color morado o rojo intenso, se lo pueden dar a beber. Si trae una manguera de drenaje y el drenaje se pinta del color de lo que le dieron, no tiene una fístula. Y ese drenaje es el tratamiento de esa fístula. Entonces, un drenaje que se ve turbio no se quita, se deja, porque es el que va a hacer el tratamiento y el que va a drenar una fístula. Cuando identificamos una fístula, todos como médicos tenemos la idea de que ok, es un agujero, hay que entrar a darle un punto para cerrarlo. No funciona. Si el tejido está inflamado, cuando entramos y queremos darle un punto a un tejido que está inflamado, vamos a ver, si el agujero era de 1 milímetro, ya lo hicimos de 1 centímetro. Entonces no se operan todos los pacientes y no se les dan puntos. Lo que hacemos es poner drenajes y esperar a que eso cicatrice. Ese es el tratamiento de una fístula. Entonces el tratamiento inicial o la clave de una fístula es el diagnóstico temprano. Que no pase una semana con una fuga del paciente, que no pase más tiempo. Que no llegue séptico, que lo identifiquemos a tiempo. Otra queja que a veces tienen los pacientes, sobre todo después del 3er mes de la cirugía, es la pérdida de cabello. ¿Por qué después del 3er mes de la cirugía? Porque es el periodo en el que más rápido perdieron peso. Un paciente, dependiendo del sobrepeso que tenga, generalmente el primer mes anda perdiendo entre los 8 hasta los 25 kilos. Entonces es una descompensación inicial importante. Hay que recordar que está con 3 semanas de dieta líquida, que tiene una cirugía reciente, el cuerpo está en catabolismo, está perdiendo energía, entonces es por eso que se presenta generalmente al 3er mes. ¿Todos lo tienen? No, la mayoría no lo tienen. Los que lo tienen son los que se están alimentando mal y están disminuyendo su consumo de proteína. Siempre es más fácil comer carbohidratos, siempre es más rápido comer carbohidratos y es más sencillo, pasan mejor, son más fáciles de masticar. Las proteínas implican una preparación mayor, se dificulta más, tienes que masticar más despacio, bocados más pequeños y se desesperan. La principal causa de pérdida de cabello es la falta de proteína.
Entonces, un paciente que está perdiendo cabello, si ustedes le piden proteínas séricas, van a encontrar que la albúmina está baja. Para un paciente posoperado, la albúmina ideal que debe tener es arriba de 4. Aunque el parámetro venga a 3.5, ese paciente tienes que buscarlo siempre tenerlo arriba de 4 para que tenga un colchoncito por cualquier cosa. Si en algún momento se va a descuidar, que tengas un margen de tiempo para manejarlo. Es autolimitado, aún y cuando no esté comiendo bien, nunca se han quedado calvos. Vuelve a crecer el cabello. Simplemente mejoramos la alimentación y la suplementación. Y el manejo es el suplemento de proteínas. El paciente tiene que comer 1 gramo por kilo por día. 1 gramo por kilo de peso ideal. Si va a medir, si tu peso ideal que tú le calculaste son 70 kilos, tiene que comer 70 gramos de proteínas por día. Ese es el consumo de proteínas para cualquier paciente operado. Es bien difícil de alcanzar para el paciente que tiene cirugía, porque tratar de comer 70 gramos de proteínas cuando tu capacidad gástrica es de 40 mililitros te va a llevar todo el día. Entonces es gente que tiene que estar comiendo 5 veces al día por lo menos, a veces 6. No es dejar de comer, es comer más frecuencias con menor cantidad. El uso del multivitamínico y una maniobra importante es el uso del zinc. Una de las principales minerales que se pierden en la fase inicial de una cirugía bariátrica, sobre todo estamos hablando del bypass, que es una cirugía que se presenta combinada, malabsorción, restricción, es la pérdida de zinc. Entonces, una de las maniobras que tenemos que hacer, aparte de suplementar la proteína, tenemos que suplementar zinc. El zinc no es fácil de tolerar para el paciente que está operado, es muy irritante. Si ustedes le dan zinc a un paciente, se va a tomar la primera tableta, les va a hablar que le dolió, que tuvo un espasmo esofágico. Una presentación muy práctica es el INEOP, trae 25 miligramos de zinc y el vehículo que tiene es menos irritante para el paciente. Y ya llegamos a la parte de alteraciones nutricionales. Todos tenemos a veces la idea de que el paciente que se va a operar se va a desnutrir o va a tener un problema nutricional. Definitivamente es un riesgo que tiene el paciente, pero no es así en la mayoría de ellos. Solamente se presentan aquellos que se perdieron en el seguimiento y se llevaron todo por su cuenta, no volvieron a buscar atención médica, no volvieron a buscar el seguimiento que tiene el paciente y presentan alteraciones nutricionales. La primera es una anemia. Aquí hay que identificar secundaria ¿qué? Deficiencia de hierro, de vitamina B12 o ácido fólico. El paciente que está operado, hay que recordar que el hierro en el paciente que tiene bypass absorbe en el duodeno primordialmente. El duodeno lo tengo excluido en un bypass. Entonces él va a absorber menor cantidad de hierro. Hay que recordar que el hierro se tiene que reducir en el estómago por el ácido para que se pueda absorber. Entonces, cuando yo le vaya a suplementar hierro a un paciente que tiene bypass, tengo que dárselo con algo que tenga ácido. Te vas a tomar el hierro con vitamina C, o te vas a tomar el hierro con jugo de naranja, con jugo de limón, si no tienes nada, hasta con un trago de refresco. Tiene que estar muy ácido el medio para que se pueda degradar el hierro y se pueda absorber. Si se lo toma la tableta, prácticamente como se la tomó, la va a evacuar. Es una de las peculiaridades que tiene el hierro. Otra de las peculiaridades, en la vitamina B12, hay que recordar que también tengo bloqueado el antro gástrico. Tanto en la manga gástrica como en el bypass, el antro gástrico queda disminuido. El bypass está ahí, pero ya no funciona de la misma manera porque no tiene el estímulo del paso del alimento, y en la manga gástrica resequé la mitad del antro gástrico. Entonces disminuí la producción de factor intrínseco y eso me va a disminuir la absorción de la vitamina B12. De tal modo que la vitamina B12 ya no se va a absorber por intestino de la misma manera. Tienes que suplementarla. ¿De qué vía? La manera más sencilla es intramuscular. En este caso sería la bedoyecta y sería una sola ampolleta al mes. No es necesario que se ponga las 5 cada mes. Con una al mes es suficiente, e inclusive las guías te mencionan que con una cada 3 meses es más que suficiente para suplementar las necesidades de vitamina B12 de un paciente posoperado de bypass o de manga gástrica. ¿Qué otras presentaciones tenemos de vitamina B12? La sublingual. Aquí la dosis es de 1500 microgramos por día. Esa sí tiene que ser forzosamente todos los días. Hay otra presentación que es en un spray nasal. Desafortunadamente el spray nasal es una aplicación una vez a la semana, pero conseguirlo en México es muy difícil y si lo consiguen el costo anda alrededor de los $300
el frasquito de spray. Entonces la manera más práctica de suplementar a un paciente es la bedoyecta siempre. Es un solo piquete y si no se quiere inyectar, bueno, tómate la sublingual. Si se la dan tomada, no le va a servir. A veces me llegan pacientes, es que me dijeron que me tomara bedoyecta tomada, no te sirve. Pero es que es la misma, no te va a servir, no se va a absorber. Por más que quieras, no se va a absorber. Tiene que ser de cualquiera de esas presentaciones. Y el ácido fólico, pues también igual, cualquier presentación que manejen, yo recomiendo siempre 4 miligramos por día. Una presentación muy cómoda para los pacientes es la combinación de hierro con ácido fólico. Se las puedes estar dando en pulsos. A lo mejor darle esa combinación por 2 meses, 2 veces al año. Y con eso vas a mantener siempre suplementado las necesidades de hierro y de ácido fólico. Una vitamina muy importante es la tiamina, la vitamina B1. El paciente que tiene deficiencias de vitamina B1 es el paciente que se la pasa vomitando. Es la mejor manera de perder vitamina B1. ¿Cómo se va a presentar este paciente? Con náusea, irritabilidad, con fatiga, alteraciones de la sensibilidad, sobre todo a nivel de los olores. Puede presentar ataxia, obviamente ya estamos hablando de un síndrome más importante. Va a presentar amnesia, alteraciones de la visión, oftalmoplegia, nistagmus, arreflexia. Es algo que tenemos que identificar porque esto pone en peligro la vida. Estamos hablando en fases iniciales de un beriberi, un síndrome de Korsakoff o un Wernicke, ya una encefalopatía. Digo, es bien difícil que veas a un paciente con esas características, pero se puede detectar en la consulta. Si le llega un paciente posoperado, esto se ve generalmente en un paciente que tenga bypass o en un paciente de manga que se la pasó vomitando. Es difícil de que se presente en los pacientes que tenemos de seguimiento. Estamos hablando en el grupo en el que me desempeño. Tenemos una experiencia en pacientes posoperados de bypass cercanas a los 4,000 pacientes. Nunca hemos tenido un Wernicke, ni un Korsakoff, ni un beriberi, pero son casos anecdóticos que están descritos en la literatura y que pueden suceder y que se pueden identificar fácilmente en la consulta porque van a ir por ataxia, por amnesia, por alteración en la sensibilidad de los olores, por cualquier alteración de la visión, y hay que pensar en deficiencia de vitamina B1. ¿Cómo la suplementamos? Con vitamina B1, aquí en México se consigue con el nombre de Benerva, de 300 miligramos, sería una toma al día. Y aquí es bien importante, la vitamina B1 no se debe combinar con inhibidores de bomba de protones, no se va a absorber. El calcio es algo que tienes que suplementar prácticamente en todos los pacientes, invariablemente a veces si tienen cirugía o no. Y aquí es importante saber que la presentación que necesitamos es el citrato de calcio. El carbonato de calcio se va a absorber aproximadamente un 10%. El citrato de calcio se absorbe cerquita del 60 al 70%. Entonces es la presentación que requerimos. Citrato de calcio más vitamina D a una dosis de una tableta cada 12 horas. Si el paciente no tiene problemas o es varón, puede ser una tableta al día perfectamente. Y más adelante vamos a platicar de cómo monitorizar los niveles de calcio en los pacientes. Ácido fólico, es muy raro presentar una deficiencia de ácido fólico, pero cuando el paciente te llega con anemia, vas a suplementar invariablemente las 3. Aunque sea una anemia microcítica hipocrómica, aparte del hierro vas a dar ácido fólico y vas a dar vitamina B12. La vitamina 12 es lo que platicamos, puede ser intramuscular, sublingual o nasal. La vía oral no nos va a servir absolutamente de nada. La vitamina A, en menos del 10% de los pacientes tiene sintomatología. La sintomatología es deficiencia en la visión nocturna. Dice el doctor, de noche no veo bien. Y es cuando tenemos que suplementar vitamina A. Y también se suplementa por pulsos por no más de un mes. La vitamina K también es raro que la presentes. Esta la vamos a monitorizar en base a tiempos de coagulación. O que el paciente mencione, traigo moretones fáciles, me golpeo y tengo un moretón. Tenemos que pensar en que pudiera haber una deficiencia de vitamina K y la suplementamos a 300 miligramos por día. La vitamina E también es una deficiencia sumamente raro y se presenta como ataxia, neuropatía, miopatía o bien una retinopatía. Ya estamos hablando de deficiencias muy importantes o pacientes totalmente descuidados con su alimentación. La vitamina C, de igual forma, es muy raro. Y llegamos a otra enfermedad ya no tan común en estos días, que es el escorbuto. El zinc, esta sí es una deficiencia relativamente frecuente
y tenemos que tomar una dosis de 50 miligramos de zinc al día. Jamás con los alimentos ni mezclar con otros minerales para permitir una adecuada absorción del mismo. El paciente que tiene bypass, ¿qué le tenemos que dar de suplementos? ¿O qué suplementos tiene que tener? ¿O qué le van a dar en su receta? ¿O agregarle a su receta? Un multivitamínico, mínimo por 2 años después de la cirugía. Posteriormente a los 2 años de la cirugía podemos espaciar o tener periodos de tiempo sin multivitamínicos. Aquí les anoté N cantidad de multivitamínicos, les anotamos los que ya vimos que funcionan mejor con los pacientes. Particularmente el que mejor le funciona al paciente es el Guanaday. Desafortunadamente es difícil de conseguir aquí en el país, pero es una sola toma al día, y siempre que proporciones medicamentos que sean de una toma al día es más fácil el apego al tratamiento. Si le dejan Centrum, si le dejan Multibionte, si le dejan cualquier otro multivitamínico, tienen que ser 2 tabletas por día. El citrato de calcio más D a razón de 500 miligramos por día. La vitamina B12, como les comentaba, la Bedoyecta, una ampolleta cada 3 meses. Si es sublingual, 1500 microgramos por día. Si es la presentación nasal, es una aplicación en cada fosa nasal una vez a la semana. El ácido fólico, hierro, la mejor forma de tomarla es la ferranina fol. No debes mezclarla con el calcio y hay que tomarla con ácido. Jugo de naranja, jugo de limón, lo que sea, pero que esté ácido, para que se mejore la absorción del mismo. Esta es la receta que se tiene que llevar un paciente que está operado de bypass. Y esto lo va a tomar durante los primeros 2 años después de la cirugía, sobre todo el multivitamínico y el calcio. Y esto es lo que vamos a estar monitorizando en los seguimientos del paciente. El paciente que se va a operar de un bypass tiene que estar en seguimiento constante, hay que verlo cada 3 meses durante los primeros 2 años, con exámenes de laboratorio. El paciente que tiene manga gástrica, hay que recordar que no tiene malabsorción, pero sí tiene una disminución muy importante en la capacidad gástrica, y es un paciente que no tiene apetito. Entonces, al igual que el paciente de bypass, puede dejar de comer muy sencillo y tener alguna desnutrición. Aquí igual, el multivitamínico solamente durante el primer año después de la cirugía. Aquí sí cualquiera de ellos es una sola toma al día. El citrato de calcio más D, la literatura te dice que lo puedes dar o lo puedes no dar. No hay un consenso al respecto en ello. Si el paciente lo tolera, es mejor que se lo tome. Si es mujer, es mejor que lo tome. La vitamina B12 a razón de 500 miligramos por día de presentación sublingual, o una Bedoyecta cada 6 meses en el paciente que tiene manga gástrica. El ácido fólico y hierro, de igual forma, lo que habíamos platicado, no tomar con calcio, tomar con jugo de naranja. En cuanto a la nutrición, aquí es bien importante, a grosso modo, esto es lo que tiene que comer un paciente de proteínas por día que está operado. 65 gramos por kilo por día. Perdóname, aquí son los 65 gramos por día a razón de un gramo por kilo por día, y en el hombre anda alrededor de los 100 gramos por día en promedio a razón de 1 gramo por kilo por día. No se deben saltar etapas en la dieta. Los grupos que hacemos esto de forma acorde a los lineamientos de las sociedades internacionales, siempre manejamos una dieta en etapas. El paciente no se brinca de líquido al sólido, pasa de líquido claro al líquido completo, de líquido completo a la papilla, de la papilla a la dieta blanda y de la dieta blanda al sólido. Si el paciente se brinca etapas, aunque ya pasó el periodo de riesgo de una fuga, de una fístula, no ha pasado el periodo de riesgo de estenosis, de inflamación. Hay que recordar que nosotros dejamos calibrado esas uniones o ese diámetro, en el caso de la manga gástrica, a cierto calibre. Ese calibre es de 12 milímetros. Si el paciente se brinca de etapas en la dieta, se va a inflamar. Si produce inflamación, va a producir una cicatrización más intensa que puede condicionar una estenosis. Y en lugar de quedar de 12 milímetros, va a quedar de 7, de 8 milímetros, y no va a poder avanzar en las etapas y va a meritar tratamiento. Si se estenosa, el tratamiento es muy sencillo, es una endoscopía y una dilatación con balón, pero no tiene por qué tenerlo un paciente, siempre y cuando lleve acorde las etapas de la dieta. El dumping o síndrome de vaciamiento es algo relativamente frecuente en el paciente que tiene bypass. Lo presenta el 50% de los pacientes operados, y ese 50% lo va a presentar el 50% de las veces. No es algo que va a presentar siempre. A veces lo va a presentar, en ocasiones no. Generalmente en el posoperado bypass
y se manifiesta como síntomas gastrointestinales y vasomotores. El paciente cuando presenta un síndrome de dumping les va a marcar, oye, es que comí un pedacito de pastel, me mareé, sentí que me iba a morir. Esa es la palabra que tiene el paciente. Es hipotensión muy severa, puede llegar a desmayarse inclusive el paciente, y es un síndrome de dumping. O bien, el otro característica de síntomas gastrointestinales es que comió y le dio diarrea. La diarrea también es un factor o es una manifestación del síndrome de dumping. Son las dos formas en las que se presenta. Por un efecto hiperosmolar, generalmente se presenta con los carbohidratos, y una hipersecreción de insulina, con una mala respuesta del glucagón. Estas cirugías no nada más modifican la cantidad de comida que tiene el paciente, la cantidad de calorías que absorbe, también modifican su metabolismo. Es por eso el impacto tan grande que tienen en el control de las comorbilidades, en el control de la diabetes, en el control de la hipertensión, en el control de hipercolesterolemias, porque modifican el metabolismo del paciente. Modifican considerablemente la resistencia a la insulina. Un paciente que tiene bypass prácticamente elimina la resistencia a la insulina al equilibrar las incretinas que se producen. Al brincar el duodeno, producimos un incremento en la producción de glucopéptidos, en este caso el GLP-1, y al llegar el alimento de forma más directa al yeyuno, aumentamos la producción del péptido Y. Estos dos factores equilibran la balanza en la resistencia a la insulina, y la insulina que el paciente produce se aprovecha prácticamente al 100%. ¿Qué sucede? El paciente come dulce, el cuerpo recibe la señal de que tiene carbohidratos en sangre y se produce un pico de insulina muy importante, pero esa insulina se va a aprovechar al 100%. Entonces el paciente va a tener una hipoglicemia muy severa. Si come azúcar, la causa del dumping es una hipoglicemia, y no se va a curar tomando dulce. Si toma dulce va a tener otra. Tiene que comer algo que tenga proteína, una barra de proteína, algo que le genere estabilidad en el nivel de la glucosa. Por ejemplo, un Ensure, una glucerna, un Enterex, que va a elevar el pico de glucosa, pero de forma más controlada, evitando un pico de insulina importante. Puede aparecer tan rápido como a los 15-30 minutos o tan tardío como hasta 3 horas después de que comió el dulce. Entonces el paciente que está operado de bypass no puede comer dulces mientras maneja, porque si come dulces mientras maneja se va a marear y puede tener algún accidente. ¿Cómo lo prevenimos? Evitando los azúcares refinados. Si el paciente tiene síntomas persistentes, es decir, oye doctor, todo lo que como me produce mareo, todo lo que como me produce diarrea, y no se modifica esto, podemos utilizar una prueba terapéutica con ascarbosa, una en cada comida, y eso le va a ayudar a controlar el síndrome de dumping. ¿Cada cuánto hay que ver a un paciente posoperado? ¿Al mes? ¿A los 3 meses? ¿A los 6 meses? ¿A los 12 meses? ¿A los 18 meses? Y después cada año. A partir del 3er mes, todo esto implica llevar exámenes de laboratorio para ver que el paciente realmente esté haciendo lo que te está diciendo. No todo le debemos creer a los pacientes, aunque él te diga, doctor, estoy comiendo muy bien, generalmente nunca les va a decir cómo está comiendo. Hay que preguntarle al familiar que viene con ellos. Él es el que sabe cómo está comiendo realmente y el que les va a proporcionar información más fidedigna de él. Y la mejor manera es, bueno, te creo que estás comiendo bien, vamos a ver que tus laboratorios me demuestren que estás comiendo bien. ¿Qué laboratorios pedimos? Biometría hemática, química sanguínea, PFHs, perfil de lípidos. La manera en cómo monitorizamos el calcio es con paratormona, no lo monitorizamos con calcio sérico. Si ustedes le piden calcio sérico, lo más probable es que va a estar normal, porque el paciente genera un hiperparatiroidismo secundario. Entonces vamos a tener reabsorción ósea del calcio y el paciente va a mantener niveles estables del calcio. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos una paratormona. Si la paratormona está elevada, no estamos recibiendo la cantidad suficiente de calcio, y esta es la manera en que lo vamos a sustituir. Tenemos que pedir hemoglobina glicosilada y hay que pedir ultrasonido abdominal al 6º mes y al año de la cirugía, y en niveles de vitaminas en caso de sospecha. El paciente está operado, se quiere embarazar. Aquí es bien importante, hay que esperar 1 año y medio después de la cirugía para permitir un embarazo. ¿Por qué? Evitar retraso en el crecimiento, alcanzar un mejor retorno a la evolución, y sobre todo los beneficios de la cirugía al operarse es bajar de peso y tener una disminución de los riesgos
del embarazo cuando te embarazas con sobrepeso. El método de planificación familiar para un paciente que tenga un bypass, por ejemplo, hay que elegir un método de planificación familiar no oral. No hay estudios muy grandes al respecto, pero lo ideal es que si tiene un bypass gástrico, no elijas un anticonceptivo oral. Pueden ser parches, puede ser dispositivo intrauterino con medicamento, etc. La cirugía bariátrica no es tratamiento de infertilidad, mejora las tasas de fertilidad, pero no es tratamiento. No es indicación para una cesárea. Oye, ¿tiene bypass? ¿Se tiene que hacer cesárea a fuerzas? No, puede ser parto sin ningún problema. La banda gástrica recomendamos desajustarlas cuando el paciente está embarazado. Hay que checar niveles de vitaminas y laboratorios. Diabetes gestacional, tengo que pensar en una prueba alternativa, porque hay que recordar que si le doy 50 gramos de glucosa a un paciente con bypass, se me puede desmayar. Y un paciente que tenga dolor abdominal o síntomas gastrointestinales y está embarazada, es una alerta quirúrgica. En cuanto a la reganancia de peso, la prevención del mismo, son las 5 comidas al día. Esto es clave en el paciente, la proteína va primero. Si el plato trae pescado, verduras, arroz, hasta que no se acabe el pescado no puede probar lo demás. Si no se va a llenar y no va a comer la proteína. Comer despacio, no tomar líquidos con los alimentos, el ejercicio, su suplementación de proteínas, sus líquidos. La suplementación, el apoyo familiar, el apoyo del médico y su autocontrol. ¿Qué puede causar que el paciente gane de peso? Su alimentación, fístulas entre estómago y estómago que ya quitan el periodo de malabsorción de una cirugía, dilatación del reservorio, dilatación de una anastomosis, alcoholismo. En las comorbilidades hay que importante, el paciente que es diabético no deja de ser diabético, solamente se controla, entonces tiene que seguir con su seguimiento de forma rutinaria. De igual forma el paciente hipertenso. Un paciente que tenga cirugía con dolor abdominal necesita una consulta con cirugía, pero no con cirugía general, con un cirujano bariatra. No todos los cirujanos saben tratar a un paciente que tiene cirugía gastrointestinal. Hay que recordar que el riesgo en la población de colesterolitiasis es del 5%, paciente con obesidad mórbida es de un 45% y la cirugía me incrementa un 15% el riesgo de tener colecistolitiasis por la pérdida rápida del peso, un aumento en la secreción del colesterol, colestasis, por alteración de la motilidad al hacer las divisiones del estómago. Generalmente se puede lastimar la rama del vago que va hacia la vesícula y se produce una disquinesia vesicular. La pérdida del estímulo duodenal que altera el vaciamiento de la vesícula. Por eso acá a los pacientes posoperados hay que pedirles un eco abdominal cada 6 meses. Si se identifica colecistolitiasis se tiene que resolver en ese momento. Otra patología, por lo cual es importante, sobre todo en la mujer embarazada que tenga dolor abdominal y tenga un bypass, es la hernia interna. El espacio de Petersen es una zona que se forma entre el asa de intestino que subimos para pegar al estómago y el colon y el meso de los dos. Esto puede condicionar que el duodeno, la cuarta porción, se meta en esta parte y se obstruya. Este paciente no se va a presentar con el cuadro clínico de obstrucción que todos esperamos, no va a llegar vomitando. Este paciente les va a decir, ¿cómo? Y me duele del lado izquierdo, se me inflama un poquito. Porque lo que se está obstruyendo es el asa biliopancrática. Esa no tiene contacto con el alimento. Lo que se está tapando en ese momento es la salida de la secreción de la bilis. Entonces, todo paciente que tenga dolor postpandreal, que no tenga vómito, hay que sospechar una hernia de Petersen. La brecha mesentérica, de igual forma, si es el asa biliopancrática, no va a tener vómito. Si es el asa alimentaria, se va a comportar igual que una obstrucción intestinal que todos conocemos, con vómito, distensión, etc. Nosotros cerramos estos espacios en la cirugía de forma rutinaria. Terminas el procedimiento y eso lo cierras con una sutura no absorbible para disminuir el riesgo. Si lo cierras, el riesgo lo bajas a menos del 1%. Si no lo cierras, se queda en un 5%. Y es una urgencia quirúrgica porque ese intestino se puede necrosar y puede tener algún problema. Esta es una tablita acerca de lo que es la absorción de medicamentos. Yo creo que aquí lo que más nos interesa es que el enalapril no se absorba adecuadamente en el paciente con bypass. A veces tienes que duplicar la dosis o pensar en cambiar de antihipertensivo. El ejercicio a partir del día 21 de su cirugía, 3 semanas después de la cirugía, tiene que empezar a hacer ejercicio. El procedimiento general se hace por laparoscopía.
Esto cierra prácticamente en 3 semanas y ya puede hacer cualquier tipo de ejercicio, no hay limitación. Empezamos con bajo impacto porque el paciente va a tener sobrepeso y hay que recomendarle un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima para alcanzar una mayor pérdida de grasa. Y la frecuencia cardíaca máxima son 220 menos la edad del paciente. Y aquí ya le sacamos el porcentaje y es el rango que tiene que tener el paciente para estar haciendo su ejercicio. En resumen, en seguimiento al corto plazo, paciente menos de 1 año, hay que educarlo en su dieta, valorar resultados en el porcentaje de exceso de peso y detección de complicaciones. Y a largo plazo, evitarle que gane peso, evitarle deficiencias nutricionales, ver qué tanto impactamos en su calidad de vida y su estado psicológico y cómo van sus comorbilidades. No sé si tengan alguna pregunta, es una plática muy extensa, son muchas cirugías, son muchas peculiaridades, pero las perlas son que el seguimiento es lo más importante, hay que verlo. Y ante la menor sospecha, que lo vea el cirujano que lo operó o un cirujano bariatra. Esto no lo ve del cirujano general. Son cosas muy, muy específicas, muy peculiares del manejo del paciente posbariátrico. Muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta, ahorita te paso el micrófono, Marcelina. Si se presenta una complicación quirúrgica, la cirugía es por laparoscopía. Si tienes que reintervenir al paciente, ¿es cirugía abierta o vuelves a entrar por laparoscopía? Por laparoscopía. Sí, generalmente cuando tenemos una complicación, el procedimiento se hace de igual forma por laparoscopía. Es por eso que tiene que ser un cirujano bariatra, porque ya pasaste cierta curva de entrenamiento. El chiste de la cirugía bariátrica a veces no es tanto hacer el procedimiento, es identificar complicaciones y resolverlas bien. Y generalmente cuando se presentan se resuelven todas por vía laparoscópica. Suponiendo el peor de los escenarios, un paciente que tenga colecistolitiasis y tiene bypass gástrico, hay que recordar que tengo excluido el duodeno y ese paciente me hizo una coledocolitiasis. Normalmente, si no tuviera cirugía, le pediría una endoscopía, una CEPRE, para que sacaran el lito por endoscopía y luego hacer una colistectomía. Pero no le puedo hacer una CEPRE a un paciente que tiene bypass, porque no tengo acceso al duodeno. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una laparoscopía, abordamos el estómago, el remanente, y a través de ese estómago metemos el endoscopio, el endoscopista hace su CEPRE, saca el hito y hacemos la colestectomía, para no tener que hacer exploración de vías biliares y no tener que dejarle sonda en T. Pero tienes que saber trabajar ese estómago, saber abrirlo, saber un endoscopista que lo pueda sacar y volver a reparar todo. Y todo se puede hacer por laparoscopía. Un paciente que tiene bypass siente que vomita. Yo tenía la idea que un bypass no vomitaba porque está muy larga la unión como gasto y ayuno. Supuestamente esa era una de las cosas cuando el paciente tiene un crucero intestinal porque está haciendo. Sí. Precisamente en un cuadro de infección intestinal y no había vómito, había un cuadro de abdomen agudo franco y obviamente una confusión ahí. Intestinal. Sí, le comentaba, cuando se obstruye el asa biliopancreática, no vomita el paciente, solamente es dolor. Cuando se obstruye el asa alimentaria, es cuando puede tener vómito. ¿No hay manera de poner la imagen de una de las diapositivas? El asa biliopancreática es el asa que no lleva alimento, solamente lleva el contenido que es bilis, ácido gástrico, jugos digestivos. Esa asa no está en contacto con la boca. Prácticamente tiene que avanzar 2,40 metros o poquito más para poder tener vómito. Cuando eso se presenta, el paciente solamente tiene dolor, el asa biliopancreática. Es por eso que un paciente que tiene bypass esa mera. Si se obstruye esta asa, es el asa biliopancreática. Esta no tiene comunicación con el esófago, entonces el paciente no vomita cuando se obstruye el asa biliopancreática. Si se obstruye a este nivel, en el asa alimentaria, sí puede vomitar.
Pues, bueno, ahí podría vomitar en un momento determinado, pero una vez que se llena todo el intestino, pero estamos hablando de un diagnóstico sumamente tardío, ¿verdad? Entonces, en todo paciente que tenga cirugía, la que sea, tienes que tener la capacidad de identificar una obstrucción intestinal. Aquí es bien importante, a veces para el cirujano que hace una cirugía, siempre tiene la idea de que su cirugía no puede tener ningún problema. Entonces tratas de buscarle otras cosas. Buscas hilio, buscas que el paciente no está caminando, que el paciente no comió, que el paciente esto. Si tú tienes un paciente que no está evolucionando satisfactoriamente, tienes que estudiarlo. Placa de abdomen, palpar, exámenes de laboratorio. Si eso no te deja tranquilo, tienes que pensar una tomografía o en un momento determinado, métete a cirugía a revisar qué está pasando. Y ese tiempo le estoy hablando de 12 horas. Generalmente nosotros no damos tiempo a evoluciones. Si llega un paciente, hacemos todo el protocolo en el lapso más corto de tiempo. El paciente llega, si me llega un paciente posoperado de bypass, con dolor abdominal importante, el protocolo inicial es radiografía de abdomen. Tengo que descartar lo más grave, que es una obstrucción intestinal, porque eso me puede condicionar necrosis de cualquiera de las asas y una perforación. Eso es lo más serio de esto. Tengo que descartar una hernia interna. Entonces el primer abordaje que tengo es una placa simple de abdomen en 2 posiciones. Si el patrón de gas no me es satisfactorio, a quirófano. Aproximadamente un 40%, 35-40%. Sí, porque si el riesgo o la indicación de cirugía en el paciente que tiene bypass de una colecistolitiasis es el riesgo de colecisto colédoco. Si llega a tener una coledocolitiasis, ya no puedo accesar al duodeno tan fácilmente. Ya tendría que abrir el estómago, meter un trócar al estómago, meter un endoscopio y ya implica otras cosas. O bien en un momento determinado implicaría hacer una exploración de vías biliares, colocación de sonda en T y ya implica mayor morbilidad para el paciente. Entonces, si tú la diagnosticas a tiempo, lo ideal es resolverla. La colecistectomía es una cirugía de 15-20 minutos. La verdad es que es algo muy sencillo de resolver. Siempre que hacemos una cirugía, por ejemplo, tengo un paciente de bypass, al eco de los 6 meses al año tuvo colecistolitiasis, nos metemos a operar. Por rutina, siempre revisamos el espacio de Peterson y la brecha mesentérica, porque si eso está abierto, lo reparamos para evitarle una segunda o una tercera cirugía. ¿Por qué se puede abrir? Nosotros lo cerramos, pero hay que recordar que el paciente va a bajar de peso, los tejidos se vuelven laxos y se puede abrir otra vez el espacio. Por eso es el 1% que se puede presentar una hernia interna, aunque se hayan cerrado esos espacios. Y un paciente que tiene una obstrucción intestinal, si se resuelve, puede tener otra tan pronto como 24 horas. Entonces, aunque tú lo hayas operado y no evoluciona satisfactoriamente, te vuelves a meter. Doctor, quisiera hacer una barbaridad en pregunta, pero ¿por qué si es tan alta la posibilidad de la cole en el posoperado? ¿Por qué no se las quitamos de rutina? Porque el 60% no lo va a hacer, sigue siendo más de la mitad que no. Y si tú te metes a quirófano y le agregas dos procedimientos, aumentas morbilidad, aumentas dolor, aumentas tiempo, aumentas costos. Entonces los lineamientos internacionales te dicen, sí, en el protocolo de estudio es que al paciente se le hace un ultrasonido preoperatorio. Si preoperatoriamente trae colecistolitiasis, quitas la vesícula. Colecistolitiasis, luego biliar, pólipos, es indicación para quitarla en la misma cirugía, para no tener que volverla a operar. Pero si no tiene colecistolitiasis, pues lo más probable es que no la vaya a hacer, aun y cuando el riesgo esté entre el 35 y el 40%. Hay grupos que sí la quitan de rutina, pero aún ellos ya empezaron a estudiarlo y vieron que los beneficios no eran tantos y se hace de forma selectiva. ¿Y el hecho de que tenga la colecistolitis por algún problema o por el metabolismo? Es lo que le comentaba, cuando nosotros hacemos la división del estómago, en esta parte, para poder meter las drapadoras y hacer la bolsita de estómago, por ahí pasa el nervio vago y por ahí va la rama que va hacia la vesícula. Entonces generalmente se lastima. Si esa rama se lastima, la vesícula ya no se vacía adecuadamente, tiene una disquinesia vesicular. Como tuve una pérdida rápida de peso, se modifica la secreción de colesterol y voy a tener un aumento en la producción de lodo biliar, de sedimento, y esta cirugía es un poquito colestásica en un inicio, en las fases iniciales. Entonces eso me puede incrementar la posibilidad de formar lodo y litos. Por eso aumenta un poquito el riesgo. Si ya tengo factores hereditarios, si mi papá tuvo colecistolitiasis, mi mamá tuvo colecistolitiasis, mi hermana tiene colecistolitiasis,
pues prácticamente después de un bypass va a tener colecistolitis. Sí. Toda la vida. La banda gástrica solamente tiene indicación de quitarla cuando da alguna complicación. Las complicaciones de la banda gástrica básicamente son dos. Que la banda gástrica se penetra el estómago, lo que le dicen que se encarne o que se migre, y generalmente cuando eso se presenta no lo quitamos por cirugía, la quitamos por endoscopia, pero tienes que saber que eso se puede hacer. Hay muchos médicos que operan a los pacientes para quitarles una banda gástrica cuando está migrada, siendo que lo puedes quitar por endoscopia. Y la otra causa para quitar una banda gástrica es que el estómago que está por debajo de la banda se deslice a través de ella y forme un aumento en el reservorio, una bolsa que no se vacíe. Esto se presenta en el paciente que es crónicamente vomitador. Hay gente que come, se siente satisfecho, se para al baño a vomitar, se regresa a comer, se vuelve a parar a vomitar, se regresa a comer hasta que no se acaba el plato porque le da cosa desperdiciar 3/4 partes del plato. Entonces mejor prefiere ir a vomitar y regresar a comer. Pero cada que vomita dilata el pouch y va traccionando el estómago de abajo, y eso puede generar un deslizamiento. Pero las bandas, los estudios más largos que tenemos de lap band tienen 22 años. Entonces el paciente que más tiempo tiene con una banda gástrica es 22 años y no se ha tenido que remover. La única indicación para quitarla es que te dé alguna complicación o bien que tengamos alguna falla en el sistema, que se pueda romper el tubo conector y que tengamos alguna fuga del sistema y que ya no funcionaría la banda y tienes que reemplazar esta parte, por ejemplo. Pero en teoría es un procedimiento definitivo. Todos los que hablamos aquí son definitivos. Hay que recordar que para que el paciente logre bajar de peso, tiene que modificar sus hábitos alimenticios por lo menos un año. Es el tiempo que nos toma cambiar el chip acá arriba de cómo comer. Cualquier procedimiento que dure menos de 6 meses no va a tener resultados a largo plazo. Por ejemplo, el balón intragástrico, por ejemplo, algunos procedimientos endoscópicos que tienen que quitar al 6º mes. Sí es cierto, son muy atractivos porque suenan muy poco invasivos, pero son igual de costosos y la verdad es que los beneficios que va a tener el paciente son mínimos. ¿No tienen alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues agradecemos al doctor José Eduardo García Flores su participación con este tema excelente, y te voy a entregar, doctor, la constancia que nos manda la Facultad de Medicina, donde te reconoce por tu participación como profesor con el tema seguimiento del paciente con cirugía bariátrica dentro de nuestro 12º Congreso Regional Noreste de Medicina Familiar.